El cielo se cerró sobre el valle de Valnieve en cuestión de horas. No fue una transición suave, no fue el tipo de oscurecimiento que uno ve venir desde lejos y tiene tiempo de prepararse. Fue como si alguien hubiera girado una llave en algún lugar entre las montañas y apagado la luz del mundo. Yo lo vi desde la ventana de la biblioteca municipal, con mis manos todavía húmedas de ordenar los libros de la sección de historia local, y sentí el filo del aire antes de que la primera ráfaga golpeara el cristal. Un sonido como papel rasgado, pero más hondo, más urgente. La radio del mostrador chisporroteó y la voz del locutor cortó cualquier música que hubiera estado sonando. Alerta meteorológica nivel rojo. Tormenta de nieve histórica prevista para las próximas 36 horas. Velocidades de viento superiores a 100 km por hora. Se recomienda no salir bajo ninguna circunstancia. Se recomienda copiar provisiones. Se recomienda, y aquí la voz tembló apenas, lo suficiente para que yo lo notara, rezar. Apagué la radio. No porque no quisiera escuchar, sino porque en ese momento vi al chico. Estaba parado frente a la cabaña de los dos techos, al final del camino de tierra que bordeaba el límite norte del pueblo, con una llave oxidada colgando de su mano derecha y los hombros inclinados hacia adelante como si cargara algo que nadie más podía ver. Tenía 16 años. Lo sé porque yo había sido la única persona en todo Valnieve que había leído el expediente completo cuando llegó a la notaría hace 3 semanas. Elías Mora, 16 años, huérfano desde los 9, último tutor fallecido hace 4 meses, sin familia conocida, heredero único y sorprendente de la propiedad registrada bajo el nombre de Rufino Aldama, difunto constructor y excéntrico reconocido de la región. Nadie en el pueblo entendía por qué. Nadie en el pueblo quería entenderlo. Y yo, que me llamo Valentina y llevo 12 años siendo la bibliotecaria de Valnieve y conociendo cada secreto que estas montañas guardan entre sus páginas viejas, todavía no había terminado de entenderlo tampoco. Pero lo que sí entendía, mientras el viento empezaba a doblar los álamos del camino como si fueran de cartón, era que ese chico tenía que entrar a esa cabaña. Ahora mismo, antes de que el cielo se cayera encima de él. Salí corriendo. El frío me golpeó como una pared. No era el frío normal de diciembre en Valnieve. Ese frío familiar con olor a leña y pan y nieve reciente. Era otro tipo de frío. Uno que entraba por la nariz y bajaba hasta los pulmones y los apretaba como una mano. Crucé la plaza en 30 segundos, con la bufanda volando detrás de mí, y llegué al camino de tierra justo cuando Elías levantaba la vista hacia la estructura que tenía enfrente. No lo culpo por haberse quedado inmóvil. La cabaña de Rufino Aldama era, sin ninguna exageración posible, la cosa más rara que se podía ver en 50 kilómetros a la redonda. No era grande. No era elegante. No era lo que nadie esperaría al oír la palabra cabaña. Era una construcción de madera oscura, con paredes gruesas y ventanas pequeñas como ojos entrecerrados, y encima de ella, encima del techo normal, del techo inclinado que cualquier cabaña de montaña tendría, había otro techo, más pequeño, separado del primero por una franja de unos 40 centímetros de espacio visible desde los lados. Como si alguien hubiera construido una cabaña, la hubiera mirado y hubiera decidido ponerle un sombrero. Un sombrero de madera con su propia pendiente, sus propios voladizos, sus propias tejas de cedro oscurecidas por décadas de lluvia y nieve y sol de verano. El pueblo la llamaba la cabaña loca desde que Rufino la construyó 22 años atrás. A sus espaldas, claro, porque Rufino era el tipo de hombre que no invitaba al ridículo directo, sino que lo absorbía sin inmutarse y seguía adelante. Pero cuando murió, el ridículo se volvió público. Y cuando llegó el anuncio de que un huérfano de 16 años sin oficio ni experiencia iba a heredar esa estructura que el concejal Figueras había descrito públicamente como un peligro estructural con 2 sombreros, el ridículo se convirtió en lástima. O en crueldad. Dependía de con quién hablaras. Elías, dije, y mi voz salió más ronca de lo que esperaba, mordida por el viento. Él giró. Sus ojos eran de ese color marrón claro que en cierta luz parece casi amarillo. Y en ese momento, con el cielo convertido en una masa gris moviéndose demasiado rápido, parecían los ojos de alguien que está tratando de calcular a qué velocidad se hunde un barco. Llevaba una chaqueta demasiado delgada para la época y unas botas que reconocí como donaciones del centro de acogida de la ciudad. Funcionales, sin carácter, del tipo que le dice al mundo que nadie te compró esas botas pensando en ti específicamente. Soy Valentina, dije. La biblioteca. Nos vimos cuando firmaste los papeles. Asintió. No dijo nada. Tienes que entrar, dije. La tormenta. ¿Escuchaste la radio? No tengo radio. Por supuesto que no. Va a ser muy grave, dije. La peor en décadas, dicen. Necesitas entrar, revisar qué hay dentro,
asegurarte de que tienes leña y, no sé si la llave funciona, dijo, y miró la llave oxidada en su mano con una expresión que mezcla duda con algo más profundo. Algo que no era exactamente miedo, pero se le parecía mucho. El tipo de expresión de alguien que lleva años esperando que las puertas se abran y ha aprendido a no sorprenderse cuando no lo hacen. La cerré yo. Quiero decir, tomé la llave de su mano, me acerqué a la puerta de madera gruesa con sus herrajes de hierro forjado, introduje la llave en la cerradura y giré. Hubo resistencia. Después un crujido largo, profundo, el sonido de algo que lleva tiempo cerrado y se resiste a abrirse como un secreto viejo. Y luego la puerta cedió hacia adentro, y el olor a madera y polvo y algo más. Algo que tardé un segundo en identificar como aceite de máquina, como herramienta guardada, como preparación. Me golpeó en la cara. Elías no se movió. «¿Es tuya?», le dije. «Es tu casa». Él me miró. Después miró la cabaña. Después miró el cielo que se venía encima. Y entró. Yo entré detrás de él, porque nadie debería entrar solo a una herencia que no entiende, y cerré la puerta. Lo que vimos no era exactamente ruina, pero tampoco era acogedor. Era funcional de una manera que exigía interpretación. El interior estaba dividido en una sala principal con una chimenea de piedra grande en el centro de la pared norte, una cocina pequeña integrada con una estufa de leña de hierro fundido, y 2 cuartos traseros con puertas cerradas. Las paredes eran de troncos pulidos, oscurecidos por años, con marcas que al principio parecían solo el desgaste del tiempo, pero que, si uno se acercaba, revelaban trazos deliberados, medidas, ángulos, anotaciones en lápiz que alguien había grabado suavemente en la madera. Los muebles eran pocos y sólidos. Una mesa, 2 sillas, un banco largo junto a la chimenea, una estantería con libros técnicos y algunos botes de conserva y herramientas de mano colgadas de ganchos. Todo con su lugar. Todo pensado. Lo que no estaba pensado, o eso parecía al primer vistazo, era el techo interior. La cabaña tenía, desde adentro, un techo normal, vigas de madera gruesa cruzadas, tablones bien encajados. Pero en el centro, donde normalmente habría una viga maestra, había en cambio una especie de cámara elevada. Una sección del techo interior que estaba a unos 30 centímetros más alta que el resto, formando un rectángulo central de madera más fina, casi translúcida en la luz gris que entraba por las ventanas pequeñas, con ranuras cortadas en los lados de esa sección elevada. Ranuras deliberadas. No roturas. Cortes limpios, regulares, con marcos de metal en los bordes para evitar que la madera astillara. «¿Qué es eso?», preguntó Elías, señalando hacia arriba. «No lo sé todavía», dije. Pero algo en esa respuesta no era completamente honesta. Porque yo llevaba 12 años en la biblioteca de Valnieve y había leído todo lo que había disponible sobre Rufino Aldama, y lo que sabía de él era que nada en su vida había sido un accidente. Rufino había pasado 15 años trabajando en rescates de montaña antes de retirarse a construir esta cabaña. Había sobrevivido 3 avalanchas, 2 temporadas atrapado en puestos de altura durante tormentas como la que se estaba formando afuera en este momento, y una intoxicación por monóxido de carbono que casi lo mata cuando tenía 30 años y que, según los registros que yo había encontrado en los archivos del periódico local, lo había cambiado para siempre. Después de eso había estudiado construcción de emergencia. Había viajado a países nórdicos. Había llenado cuadernos. Esos cuadernos, según el inventario de la herencia, estaban en algún lugar de esta cabaña. Todavía no sabía lo que iban a decirme. «Hay leña», dijo Elías desde un rincón, y cuando me giré lo vi abriendo una trampilla en el suelo que yo no había visto, una trampilla con un anillo de metal en el centro, y abajo, en la penumbra, la forma inconfundible de troncos cortados y apilados con precisión. Muchos troncos. Más de los que uno necesitaría para una semana. Más de los que uno necesitaría para un mes. «Bien», dije. «Enciende la chimenea. Yo voy a revisar las ventanas». El viento cambió en ese momento. Lo escuché antes de sentirlo. Un tono diferente, más grave, más continuo, como si las montañas hubieran decidido exhalar. Las ventanas pequeñas de la cabaña temblaron en sus marcos. Uno de los postigos exteriores golpeó contra la pared como un disparo. Y afuera, cuando me asomé por el vidrio grueso y empañado, vi la primera nieve horizontal. No copos cayendo, sino nieve empujada con violencia. Nieve que no sabía hacia dónde iba excepto que debía ir rápido. Valnieve, el pueblo que yo conocía desde que tenía 4 años, estaba desapareciendo detrás de un velo blanco. Me quedé 3 horas esa tarde ayudando a Elías a preparar la cabaña. No porque fuera mi obligación. No porque alguien me lo pidiera. Sino porque había algo en ese chico,
en la forma en que tomaba cada instrucción sin quejarse y la ejecutaba con una precisión tranquila que hablaba de años de aprender a adaptarse a lo que hubiera, lo que me impedía irme. Sellamos las rendijas de las ventanas con trapos húmedos que luego conglarían y formarían un sello natural. Apilamos nieve compacta contra la base de la puerta exterior para reducir la corriente de aire por abajo. Encontramos en uno de los cuartos traseros una despensa que parecía un misterio adicional. Conservas, legumbres secas, frascos de miel y mantequilla de nuez, una bolsa de harina sellada con cera, sal, azúcar, café molido, pastillas de caldo. Suficiente para semanas. ¿Quién puso todo esto aquí?, preguntó Elías, con una lata de judías en la mano, mirando los estantes como si fueran un truco. Rufino, dije. O alguien quien mandó antes de morir. ¿Por qué? Era la pregunta correcta. La pregunta que yo llevaba semanas intentando responder. ¿Hay cuadernos?, dije. Tiene que haberlos. En el inventario decía que había documentación técnica de la construcción. Si los encontramos, entenderemos más. Él asintió y empezó a buscar sin que yo tuviera que pedírselo 2 veces. Los encontramos en el segundo cuarto trasero, dentro de una caja de madera sellada con un cierre de latón, debajo de un catre de lona. 4 cuadernos de tapas de cuero, numerados con números romanos, llenos de una letra pequeña y precisa que se inclinaba hacia la derecha como si el autor siempre hubiera tenido prisa. El primero estaba dedicado a lo que Rufino llamaba principios de construcción para supervivencia extrema en altura. El segundo contenía planos. El tercero era un diario. El cuarto tenía, en la primera página, escrito con una tinta diferente, más reciente, casi sin la precisión habitual, una sola línea que los dos leímos al mismo tiempo y que ninguno de los dos dijo en voz alta en ese momento porque el viento volvió a rugir afuera y algo golpeó el techo con una violencia que nos hizo levantar la vista instintivamente. La línea decía, para el chico que no tiene a nadie. Él sabrá qué hacer cuando llegue el momento. Afuera, la tormenta decidió que el momento había llegado. La electricidad del pueblo se fue a las 6:15 de la tarde. Lo supe porque el transformador de la esquina norte, que era visible desde la ventana lateral de la cabaña, soltó un fogonazo azul seguido de un silencio eléctrico absoluto. En la cabaña no cambió nada, porque la cabaña no dependía de la red eléctrica. Había una linterna grande de manivela colgada junto a la chimenea, velas gruesas en el estante, y un sistema de iluminación que Elías descubrió casi por accidente cuando buscaba más trapos para las rendijas, una serie de pequeños espejos estratégicamente colocados que capturaban la luz de la chimenea y la distribuían por el interior. Rufino, evidentemente, había pensado en todo esto también. Yo debería haberme ido antes de que cayera la noche. Lo sé. Tenía una casa a 500 metros de allí, con provisiones propias y paredes conocidas. Pero cuando intenté abrir la puerta exterior para salir, la fuerza del viento fue suficiente para que tuviera que usar ambas manos y poner todo mi peso, y aún así solo pude abrirla unos centímetros antes de que el frío me convenciera de que cruzar ese espacio entre la cabaña y el pueblo, en ese momento, con esa visibilidad, era una decisión que podía costarme la vida. Cerré la puerta. Parece que me quedo, le dije a Elías. Él no dijo nada, pero algo en sus hombros se relajó 1 milímetro, y eso fue suficiente. Esa noche leímos los cuadernos de Rufino. No todos, no de golpe. La luz de la chimenea oscilaba con cada ráfaga que encontraba alguna rendija que habíamos olvidado sellar, y teníamos que acercarnos a las páginas para leer la letra pequeña. Pero lo que encontramos en el primer cuaderno y en los planos del segundo fue suficiente para que yo empezara a entender por qué la cabaña tenía 2 techos, y por qué esa comprensión importaba más esta noche que cualquier otra cosa. El doble techo no era una excentricidad. Era ingeniería. Rufino lo explicaba con la paciencia metódica de alguien que ha tenido que justificar sus decisiones ante personas que no querían entender. Entre el techo interior y el techo exterior existía una cámara de aire de aproximadamente 40 centímetros de espesor. Esa cámara actuaba como aislante térmico. El calor generado dentro de la cabaña no se perdía directamente hacia el exterior, sino que quedaba atrapado en esa franja de aire, reduciendo dramáticamente la cantidad de combustible necesario para mantener una temperatura habitable. En una tormenta de nieve prolongada, donde el combustible podía ser la diferencia entre sobrevivir y no hacerlo, eso importaba enormemente. Pero la cámara hacía algo más. Las ranuras que Elías y yo habíamos notado en la sección central elevada del techo interior no eran decorativas ni accidentales. Eran un sistema de ventilación calculado. En una cabaña sellada, con una chimenea o una estufa funcionando durante horas en condiciones de tormenta, el mayor peligro después del frío era el monóxido de carbono, ese gas inodoro e incoloro que se acumula y mata sin que uno lo sepa hasta que es demasiado tarde.
Rufino lo sabía desde su propia experiencia casi fatal. Las ranuras permitían una circulación de aire controlada que mantenía los niveles de CO dentro de límites seguros, sin comprometer el aislamiento térmico de la cámara. El diseño del segundo techo exterior era tal que las aberturas de ventilación quedaban protegidas del viento directo y de la acumulación de nieve. La pendiente y los voladizos del techo de arriba funcionaban como escudos naturales. Y había más. La estructura de doble techo distribuía el peso de la nieve acumulada de una manera que ningún techo simple podía igualar. En tormentas históricas, el colapso de techos era una de las causas principales de muerte y destrucción. El peso de la nieve podía superar fácilmente los límites estructurales de una construcción normal. El sistema de Rufino, con sus dos capas y la distribución de cargas entre ambas, podía soportar cantidades de nieve que doblarían y romperían cualquier techo convencional del pueblo. Leí esto en voz alta para Elías mientras la tormenta golpeaba las paredes con un ritmo que ya no era ráfagas, sino algo continuo. Una presión sostenida como si el mundo exterior hubiera decidido comprimir esta cabaña hasta hacerla desaparecer. Entonces no era una locura, dijo Elías. No, dije. Era lo contrario. Hubo un silencio. Después, desde afuera, un sonido que no era viento. Era más agudo, más humano. Y después otro sonido, el del techo de la caseta de herramientas del vecino Gómez, que yo conocía desde siempre, que cedía bajo el peso de la nieve con un crujido largo y profundo como el de un árbol al caer, seguido de un golpe seco y la resonancia metálica de algo aplastado. El primer techo del pueblo se había hundido. No iba a ser el último. A las 9 de la noche, alguien golpeó la puerta de la cabaña. No era un golpe suave. Era el golpe desesperado de alguien que no sabe si alguien habrá dentro y no puede permitirse el lujo de ser discreto. Elías y yo nos miramos. Él llegó antes que yo a la puerta y la empujó con el hombro contra el viento, y cuando la abertura fue suficiente entró primero un brazo, después la mitad de un cuerpo envuelto en capas de ropa empapada, y después una mujer que yo reconocí como Sonia Brave, que vivía a 300 metros de allí en la dirección de la plaza, y que traía agarrado de la mano a un niño de unos 7 años que tenía la cara completamente blanca excepto por las mejillas, que eran de un rojo alarmante. La ventana de mi cocina se rompió, dijo Sonia, sin preámbulos, con la voz de alguien que ha tomado la decisión de no entrar en pánico porque sus alternativas son peores. El vidrio. El frío entró en segundos. Intenté taparlo pero... Pasa, dijo Elías, y se hizo a un lado. Sonia entró. El niño, que se llamaba Bruno y era su sobrino y estaba pasando las vacaciones con ella cuando empezó la tormenta, entró detrás. Elías cerró la puerta con todo su cuerpo. La cabaña, que antes me había parecido pequeña, de repente era enorme en comparación con la alternativa. Puse a Bruno junto a la chimenea con una manta de lana gruesa que había encontrado en el baúl del segundo cuarto. Sonia se quitó las capas exteriores y empezó a temblar con el tipo de temblor que no es frío sino el cuerpo liberando la tensión acumulada de los últimos minutos de terror. Le puse una taza de caldo caliente en las manos. Ella me miró con una expresión que no era exactamente gratitud sino algo más complejo. Sorpresa de encontrar refugio donde había esperado encontrar una ruina. La cabaña loca, dijo, casi para sí misma. Resulta que no tanto, dije. Pero no tuve tiempo de explicar más porque la radio de manivela que Elías había encontrado en el cajón de la mesa y puesto en marcha empezó a transmitir. Estática y voz entrelazadas. El parte de emergencia municipal. La carretera de acceso al pueblo estaba cortada por una luz de nieve menor en el kilómetro 4. El equipo de rescate no podría llegar hasta que amainara la tormenta. Todos los ciudadanos debían permanecer en sus hogares. Se confirmaba el colapso de 3 techos en el sector norte. Se informaba que la familia Delgado estaba atrapada en su vehículo en el cruce de la cañada, a unos 2 kilómetros del pueblo, y que la batería del teléfono del padre llevaba horas muriendo. Elías apagó la radio. Me miró. Yo lo miré. No puedes ir, dije. Con este viento, de noche, sin visibilidad, 2 kilómetros, dijo él. Elías. ¿Tienen niños? Dijo. Lo dijo la radio. La familia Delgado tiene 3 hijos. Conocía a los Delgado. El padre, Marcos, conducía el camión de reparto regional. La madre, Pilar, daba clases de costura en el centro comunitario. Los hijos eran 2 niñas y un niño, de entre 4 y 12 años. Y estaban atrapados en un vehículo metálico en el cruce de la cañada, que era un punto expuesto al viento como ningún otro en los alrededores del pueblo, con la temperatura bajando y la nieve acumulándose. No puedes ir tú solo, dije. Pero tampoco puedes no hacer nada. Él esperó. Abrí el cuaderno de Rufino en la sección de mapas y la encontré en la segunda página. Un mapa detallado de los alrededores del valle,
con rutas trazadas en tinta roja que no seguían los caminos normales sino las líneas de protección natural del terreno. Rutas donde los árboles servían de cortavientos. Rutas por donde la nieve se acumulaba menos porque la pendiente la desviaba. Rutas que Rufino había caminado y medido y documentado con la obsesividad de alguien que sabe que en algún momento alguien las iba a necesitar. La ruta hacia el cruce de la cañada estaba marcada. Distancia real por el camino, 2 kilómetros. Distancia por la ruta protegida de Rufino, 800 metros con 3 paradas de abrigo en puntos naturales. Hay un trineo en el cobertizo trasero, dije, porque también lo había visto, aunque no había entendido su propósito hasta ahora. Y cuerdas. Y una baliza de señal que funciona con pilas. Elías ya estaba de pie. Tardamos 20 minutos en prepararlo. Capas de ropa interior térmica que encontramos en el baúl. La chaqueta de lana gruesa de Rufino que le quedaba grande pero lo cubría. Las botas de montaña del armario que eran de su número por alguna razón que en ese momento preferí no pensar demasiado. La cuerda atada a un gancho de la pared exterior de la cabaña con suficiente longitud para que sirviera de guía de regreso en el peor caso. El trineo, pequeño pero sólido, con las manillas desgastadas por el uso. Sonia, dije, si en 2 horas no volvemos, enciende la baliza que hay en el estante y no apagues la chimenea bajo ninguna circunstancia. Sonia abrió la boca. La cerró. Asintió. Bruno me miraba desde la manta con ojos enormes. Vuelve, me dijo. Salimos. Lo que encontramos afuera era el fin del mundo ordenado. No hay otra forma de describirlo. La oscuridad era total excepto por el blanco de la nieve, que generaba su propia luz difusa, una luz sin origen ni dirección que hacía que los objetos parecieran flotar. El viento no venía de un lado sino de todos a la vez, cambiando de dirección cada pocos segundos con una malicia casi deliberada. Los árboles eran sombras que aullaban. El suelo era traición, un paso sobre nieve compacta, el siguiente hundiéndose hasta la rodilla. Seguimos el mapa de Rufino con la linterna sujeta entre mis dientes y el brazo de Elías rozando el mío a cada paso para mantener el contacto. La primera parada de abrigo era un grupo de 3 pinos viejos que efectivamente cortaban el viento de una manera que dejó de doler. Respirar durante 30 segundos. La segunda era un saliente de roca que Rufino había marcado con una X roja en el mapa y que encontramos exactamente donde decía, con la acumulación de nieve detrás del perfectamente predecible, perfectamente navegable. Llegamos al cruce de la cañada en 40 minutos. El vehículo de los Delgado era un monovolumen familiar, semienterrado en la nieve del arcén, con las luces de emergencia todavía parpadeando aunque con poca fuerza. Golpeé la ventana lateral con el guante. Unos segundos después la cara de Pilar Delgado apareció al otro lado del cristal empañado, con una expresión que cruzó en décimas de segundo el miedo, la incredulidad y el alivio. En ese orden. Abrió la puerta. El frío que salió del interior del vehículo me golpeó, no el frío del exterior sino el frío acumulado de horas sin calefacción, el frío que se mete en los asientos y en las mantas y en los cuerpos de 3 niños arropados con todo lo que sus padres habían encontrado en el maletero. Los 3 estaban conscientes. La pequeña, la de 4 años, lloraba sin sonido, con los ojos cerrados, el tipo de llanto que ya no tiene energía para ser ruidoso. El trineo, le dije a Elías. Tardamos 10 minutos en organizar a los 5 Delgado para el regreso. Los 3 niños en el trineo con capas adicionales encima, Marcos y Pilar caminando, yo y Elías abriendo camino y manteniendo el trineo estable en las bajadas. Fue el regreso más largo de mi vida. Cada ráfaga era un argumento para detenerse. Cada paso de los niños que pedían que paráramos era una decisión que había que tomar y rechazar con suavidad porque parar no era una opción. Parar era morir despacio. Llegamos a la cabaña. Sonia tenía el fuego al máximo y caldo caliente preparado, con esa intuición práctica de las personas que han criado solas a alguien y saben antes de que te lo digan que vas a necesitar. Bruno había dormido, había despertado, había apilado leña junto a la chimenea por iniciativa propia. La cabaña, que antes éramos 2 personas, se convirtió en 7 en el espacio de 1 hora. Y seguía en pie. Seguía caliente. Seguía respirando. Eso fue lo que pensé. De hecho, mientras ponía a la pequeña Delgado junto a la chimenea y le sacaba los guantes mojados con cuidado, que la cabaña respiraba. Las ranuras del techo elevado hacían un sonido suave con el viento, no el silbido penetrante de una grieta, sino algo más rítmico, más deliberado, como si el diseño entero de la estructura estuviera gestionando el aire con la misma tranquilidad con la que un médico gestiona la respiración de un paciente en crisis. A medianoche llegaron 3 más. El anciano Florian,
que tenía 72 años y vivía solo en la casa esquinera y cuyo techo había empezado a ceder según pudo explicar en fragmentos entre los temblores. Había golpeado la puerta con el bastón porque no tenía fuerzas para llamar con la mano. Detrás de él venía la pareja de la calle de los Álamos, los Urresti, jóvenes, sin hijos, con las caras del color de la piedra húmeda, que habían intentado cruzar al refugio municipal y habían encontrado que la puerta estaba cerrada con llave y el edificio sin calefacción porque el concejal Figueras, que tenía las llaves, estaba a la ciudad visitando a su familia y no había podido regresar por la carretera cortada. 10 personas en una cabaña que se había construido para una. O eso era lo que todos suponían. Porque cuando empujé la puerta del segundo cuarto trasero, el que no habíamos abierto del todo, encontré lo que Rufino había querido que encontráramos, no un cuarto de almacenamiento sino un espacio diseñado para exactamente esto. Catres plegables apilados contra la pared. Sacos de dormir enrollados en estantes. Mantas adicionales en bolsas herméticas. Más provisiones de las que habíamos visto en la despensa. Otro estante lleno, organizado por categorías, con etiquetas escritas a mano. Y en la pared, clavado con 3 chinchetas para que fuera imposible ignorarlo, un plano del interior de la cabaña con todas las fuentes de calor marcadas, los puntos de ventilación numerados, la capacidad de personas por zona calculada. La capacidad calculada era 12. Éramos 10. Nadie dijo nada durante un segundo completo. Después el anciano Florian, que había sido carpintero toda su vida y entendía la madera mejor que nadie en el pueblo, se acercó a la pared donde las vigas mostraban sus marcas y sus anotaciones, y las tocó con la yema de los dedos con la delicadeza de quien reconoce a un viejo conocido. Rufino, murmuró. ¿Lo conocías? Dije. 40 años, dijo Florian. 40 años le dije que era un loco con ese techo doble. 40 años. Se sentó en el banco junto a la chimenea y no dijo más. Fue a la 1 de la madrugada cuando apareció el problema que no esperaba. No era el frío. No era la falta de provisiones. No era el techo, que seguía firme mientras los del pueblo seguían cediendo uno a uno, que yo podía escuchar desde el interior de la cabaña como si el valle entero estuviera sufriendo una fractura lenta. El problema que no esperaba tenía nombre y apellido. Gerardo Fonseca, que era el propietario del hostal del pueblo, que había llegado a la cabaña justo después de los Urresti con su mujer y su cuñada, y que desde que entró no había dejado de mirar el espacio con los ojos de alguien que calcula. A la 1 de la madrugada, Gerardo Fonseca me llamó aparte mientras Elías vigilaba el fuego y los demás dormían o intentaban dormir. El chico no puede quedarse con esto, me dijo, en voz baja pero con la firmeza del hombre que está acostumbrado a que las discusiones terminen a su favor. No tiene ni 17 años. Una propiedad así, en estas condiciones, Gerardo, dije. Yo puedo gestionar una compra. Precio justo. El chico obtiene dinero que puede usar, no una cabaña que no sabe cómo. Gerardo, repetí. Ahora mismo estás vivo por esa cabaña. Por el chico que no tiene 17 años. Silencio. Mañana, cuando pase la tormenta, tendrás tiempo para hacer ofertas, dije. Esta noche, si quieres seguir caliente, te sientas y callas. Gerardo Fonseca me miró durante varios segundos con la expresión de alguien que está recalculando. Después se sentó. No dijo más. Elías lo había escuchado desde el otro lado de la sala. No dijo nada tampoco, pero me miró con esos ojos de color entre marrón y amarillo, y en esa mirada había algo que era distinto a la tarde de antes, algo más sólido, como si la noche entera lo hubiera ido construyendo de una manera que 7 años en centros de acogida no habían podido. Volví a los cuadernos de Rufino. El tercer cuaderno era el diario. No empezaba desde el principio de su vida sino desde un punto específico, el invierno en que casi murió de intoxicación por monóxido de carbono, cuando tenía 31 años, atrapado en una cabaña de rescate con otros 2 compañeros durante una tormenta de 4 días. Uno de los 2 compañeros no sobrevivió. Rufino lo describía sin drama, con la precisión quirúrgica de alguien que ha aprendido que la emoción no sirve de nada cuando lo que se necesita es entender qué falló y cómo arreglarlo. Lo que falló fue la ventilación. El diseño estándar de las cabañas de rescate de la época no consideraba suficientemente la acumulación de gas en condiciones de sellado extremo durante tormentas prolongadas. Rufino había sobrevivido por accidente. Había abierto una rendija de la ventana para orientarse por el sonido del viento, y esa rendija había sido suficiente. Su compañero estaba en el extremo opuesto de la cabaña, más lejos de la fuente de ventilación accidental. Los 15 años siguientes los había dedicado a construir lo que no había existido cuando lo necesitó. Leí páginas y páginas esa noche mientras la tormenta hacía lo que las tormentas hacen, que es no preguntar si estás listo sino llegar de todas formas.
Rufino había estudiado construcciones tradicionales nórdicas. Había consultado con ingenieros de estructuras en 3 países distintos. Había experimentado con modelos a escala en el terreno detrás de la cabaña durante 2 inviernos antes de construir la versión final. El doble techo que el pueblo había ridiculizado era el resultado de más de 20 años de aprendizaje, pérdida y obsesión aplicada. Y en las últimas páginas del diario, escritas con letra más lenta y espaciada, la de alguien que sabe que son las últimas páginas, Rufino explicaba por qué le dejaba la cabaña a Elías Mora. La letra de esas páginas me costó más leerla. No porque fuera ilegible, sino porque lo que decía cambiaba el significado de todo lo que había pasado esa noche, y de los últimos 7 años de la vida de un chico de 16 años que dormía en ese momento a 3 metros de mí en uno de los catres plegables, con la cara finalmente relajada por primera vez desde que lo había visto por la ventana de la biblioteca con la llave en la mano. Rufino Aldama había conocido a la madre de Elías. No íntimamente. No de la manera que podría haber complicado la historia de formas innecesarias. La había conocido en un rescate, hace 17 años, cuando ella era una turista de paso y se había perdido en las rutas de montaña en una nevada temprana. Rufino la había encontrado. La había traído de vuelta. Habían hablado durante las horas de espera en el puesto de rescate mientras bajaba la nieve, con la honestidad que tiene la gente cuando acaba de estar cerca de morir y eso suaviza las paredes entre los desconocidos. Ella le había contado que estaba embarazada, que no tenía a nadie, que el padre había desaparecido, que no sabía si iba a poder. Rufino le había dicho que iba a poder, con la convicción simple de alguien que ha visto a personas sobrevivir cosas que no deberían haber sobrevivido. No había mantenido contacto. Rufino no era el tipo de persona que mantenía contacto, pero había guardado su nombre. Y cuando, años después, buscando los registros públicos por razones que él mismo describía como un impulso que no entiendo del todo pero al que no puedo resistirme, encontró que ella había muerto y que había dejado un hijo en el sistema de acogida. Rufino había añadido un codicilo a su testamento. No lo conozco, escribía en las últimas páginas. No sé qué tipo de chico es. Pero ella tenía la clase de terquedad que sobrevive, y eso se transmite. La cabaña necesita a alguien que sepa usarla. Alguien para quien el frío no sea una sorpresa, sino una condición de partida. Alguien que no tenga tanto que perder que le dé miedo perderlo. Si llega a la cabaña y la tormenta lo prueba, él sabrá qué hacer. Cerré el cuaderno. Miré a Elías dormido en el catre. La tormenta golpeó el techo exterior con una descarga nueva, más fuerte, como si hubiera estado guardando fuerzas. Las vigas crujieron con el lenguaje de la madera bajo tensión que cualquier carpintero reconoce. No el crujido de algo que va a ceder, sino el crujido de algo que aguanta. El doble techo gemía hacia afuera mientras la estructura interior permanecía firme, cada capa cumpliendo su función, la cámara de aire haciendo su trabajo invisible entre las 2 pieles de madera. Afuera, en algún punto del pueblo, otro techo cedió. El sonido llegó amortiguado y profundo, seguido de un silencio que duró exactamente lo que tardaban en entender que no había nadie debajo. Nadie de los que dormían en la cabaña se despertó. A las 4 de la mañana, cuando la tormenta alcanzó su punto más alto, cuando el ruido era tan continuo que había dejado de percibirse como ruido y se había convertido en el fondo constante de la realidad, Elías se despertó y fue directo a la chimenea sin que nadie se lo dijera. Añadió leña con la medida exacta que la chimenea necesitaba, no demasiado para que el calor fuera excesivo y no demasiado poco para que bajara. Después revisó las ranuras del techo que yo le había señalado antes, ninguna bloqueada, el sistema de ventilación funcionando. Después fue a la despensa y calculó en silencio las provisiones restantes contra las personas presentes. Lo vi hacer todo esto desde el banco donde yo no había podido dormir. ¿Cuándo leíste el cuaderno sobre ti? Le pregunté. Él tardó un momento. Hace 2 horas, dijo. Cuando todos dormían. Y nada, dijo. Ya lo sabré procesar cuando pase la tormenta. Le creí. Porque era exactamente lo que haría alguien que ha aprendido que los sentimientos tienen un momento, y ese momento no es siempre ahora mismo. Las 5 de la mañana trajeron el peor momento. No fue el techo, no fue el viento. Fue Florian, el anciano carpintero, que se despertó con dificultad para respirar y con una presión en el pecho que nos describió con la calma de alguien que ha llegado a una edad en que sabe distinguir el pánico innecesario de la información médica relevante. No era ataque al corazón, o al menos no presentaba los síntomas habituales. Era la combinación de la edad, el frío del trayecto y la tensión acumulada. No teníamos medios de comunicación activos. La radio de manivela recibía pero no emitía. Los teléfonos llevaban horas sin señal. Elías abrió el tercer cuaderno en la sección de emergencias médicas.
Rufino había incluido un protocolo básico: posición semi-incorporada, calor constante en el torso, hidratación lenta, monitoreo de la respiración cada 15 minutos. Había un botiquín en el segundo cuarto que encontramos en el estante de abajo, con medicamentos básicos correctamente etiquetados y con fechas de caducidad revisadas recientemente, lo que confirmaba que alguien había pasado por la cabaña no mucho antes de que Rufino muriera para dejar la lista. Seguimos el protocolo. Florian mejoró lentamente, con la terquedad de los 72 años bien llevados. A las 7 de la mañana el viento cambió de tono por segunda vez en 24 horas. No más grave, sino más alto. El sonido del final de algo. El cambio de registro que los que hemos crecido la montaña aprendemos a reconocer como el agotamiento de la tormenta. No había terminado, pero había pasado su peor momento. La pequeña Delgado se despertó y pidió agua. Bruno le pasó su vaso sin que nadie tuviera que pedírselo. La luz llegó poco después. No la luz eléctrica que seguiría tardando horas o días en volver, sino la luz del amanecer que encontraba las ventanas pequeñas de la cabaña y entraba en ángulos que no habían existido durante toda la noche oscura. Esa luz de primer día después de catástrofe que es la más extraña de todas porque es simultáneamente el fin de algo y el principio de algo, y uno no siempre sabe qué pesa más. Abrí la puerta. El paisaje era la versión más radical de sí mismo. La nieve había borrado las aristas del mundo. No había caminos, no había jardines, no había vehículos reconocibles excepto por los contornos suaves que sugerían dónde estaban enterrados. Los árboles que habían sobrevivido estaban inclinados como personas cansadas. Los que no habían sobrevivido eran formas rotas que sobresalían de la nieve blanca como huesos de un animal antiguo. Y el pueblo que yo conocía desde los 4 años, con sus tejados familiares y sus calles irregulares y su plaza con la fuente que se congelaba cada invierno. Varios techos habían cedido. Los veía desde la puerta, hundidos, rotos, con la nieve acumulada encima y los interiores expuestos al cielo blanco. El hostal de Gerardo Fonseca, que estaba construido en los años 50 con una estructura que nadie había actualizado desde entonces, mostraba su fachada intacta y su parte trasera completamente aplastada. La nave de almacenamiento de la cooperativa agrícola era una línea de escombros. La caseta del transformador había desaparecido. Detrás de mí, la cabaña de 2 techos seguía exactamente igual que siempre. Sus tejados, el exterior y el interior, cargaban el peso de la nieve acumulada durante horas sin haber cedido ni un centímetro. La cámara de aire entre las 2 capas había hecho su trabajo de aislamiento con una eficiencia que resultaba casi abstracta ahora que podía compararse con los techos reventados del pueblo. Las ventanas, selladas desde adentro con trapos que el frío había convertido en un sello casi hermético, no mostraban ni una grieta. Elías salió y se puso a mi lado. Llevaba la chaqueta de Rufino, que le seguía quedando grande en los hombros pero ya no parecía una prenda prestada. Miraba al pueblo con la misma expresión con que lo había visto mirar la llave la tarde anterior, calculando distancias, calibrando lo que era posible hacer. Los Delgado van a necesitar ayuda para llegar al centro del pueblo, dijo. El anciano Florian no puede caminar mucho, dije. El trineo aguanta, dijo. 2 viajes. No era una pregunta. Era un plan. Pasamos las siguientes 4 horas ayudando a las personas de la cabaña a llegar al centro municipal, que había resistido porque era un edificio de piedra del siglo pasado con muros de 80 centímetros de espesor, y donde poco a poco fueron reuniéndose los supervivientes del pueblo. Los equipos de rescate llegaron a mediodía, cuando la carretera del kilómetro 4 pudo despejarse lo suficiente para pasar una quitanieves. Los servicios de emergencia llegaron 3 horas después. Nadie había muerto. Esto es lo que importa decir, aunque sea difícil decirlo sin que suene a milagro cuando no lo fue. Nadie había muerto. Florian había tenido su episodio pero estaba estable. La pequeña Delgado había pasado horas con hipotermia leve que los médicos del equipo de rescate trataron sin complicaciones. Los techos que habían cedido lo habían hecho, en todos los casos, en espacios que sus ocupantes habían abandonado horas antes, la mayoría en dirección a la cabaña de los 2 techos. La cuenta de los refugiados esa noche llegó a 15 personas. 15 personas que, por una razón u otra, habían llegado a la cabaña de Rufino Aldama y habían encontrado exactamente lo que Rufino había diseñado para que encontraran. Gerardo Fonseca no hizo más menciones a comprar la propiedad ese día, ni los días siguientes. Lo vi, 2 semanas después, cuando el pueblo empezó el lento proceso de evaluación de daños y reconstrucción, acercarse a Elías en la plaza con la expresión del hombre que tiene algo que decir y no sabe bien cómo decirlo. Lo que dijo, al final, fue: «Buen trabajo, muchacho», que en boca de Gerardo Fonseca era el equivalente a una disculpa pública.
Elías lo recibió con la misma calma con que recibía todo. En los días siguientes, mientras el pueblo contabilizaba los daños y el concejal Figueras regresaba de la ciudad con la cara del hombre que sabe que no va a tener una buena reunión con sus vecinos, yo me dediqué a digitalizar los cuadernos de Rufino. No para publicarlos. No todavía. Sino porque ese conocimiento, los planos, los cálculos, las rutas marcadas, los protocolos de emergencia, merecía existir en más de 4 cuadernos de cuero en una caja de latón. El ingeniero municipal que vino a evaluar los daños de los techos colapsados se llevó copias de los planos del doble techo y los miró durante 1 hora sin decir nada. Y cuando finalmente habló dijo que no podía creer que una estructura así hubiera sido diseñada por un hombre solo sin formación académica formal. Le dije que Rufino Aldama tenía algo mejor que la formación académica formal. Tenía razones personales para no equivocarse. El ingeniero se quedó con las copias. Elías empezó la escuela en el pueblo en enero, 2 semanas después de la tormenta. Lo inscribí yo, con la autorización del sistema de tutela que se había activado para gestionar su herencia hasta que cumpliera la mayoría de edad. La directora del centro escolar, que era también la esposa del farmacéutico y por tanto conocía todos los chismes del pueblo con 1 semana de anticipación, me preguntó si el chico era el del techo doble. Le dije que sí. Me dijo que le guardarían el asiento en primera fila. En el pueblo, durante ese invierno y los que vinieron después, la cabaña de los 2 techos dejó de llamarse la cabaña loca. No pasó de golpe. Pasó de la manera en que pasan las cosas importantes en los pueblos pequeños, gradualmente, sin decreto, como el agua que encuentra su nivel. Primero fue la cabaña del chico. Después la cabaña de Rufino, la que resistió. Después simplemente la cabaña. Con el artículo determinado y sin adjetivo, que en el lenguaje de los pueblos pequeños es la forma más alta del respeto. Florian, que se recuperó completamente de su episodio y volvió a su taller de carpintería en febrero con la energía contenida de alguien que ha tomado nota de que tiene cosas que terminar. Pasó 3 meses construyendo una maqueta a escala de la cabaña para el archivo del pueblo. La entregó al museo local con una placa que él mismo había grabado en madera de cedro y que decía, diseño de Rufino Aldama. Construido para el peor día. No era una descripción poética. Era una descripción técnica que resultaba ser también poética, que es la mejor clase de descripción. Lo que yo me quedé, y que no está en ningún archivo ni en ninguna placa, es el recuerdo de esa noche en el banco junto a la chimenea mientras la tormenta hacía su trabajo y 15 personas respiraban el aire que las ranuras del techo iban limpiando sin que nadie se lo pidiera, con el mismo ritmo constante y sin drama de las cosas bien diseñadas. Y Elías en el catre, durmiendo por fin con la cara de alguien que ha encontrado un lugar que no va a desaparecer por la mañana. Rufino lo escribió en la última página del 4.º cuaderno, con esa letra más lenta de los últimos días. Una cabaña no es paredes y madera. Es la suma de todas las decisiones que alguien tomó pensando en otro. Que dure más que yo. Duró. La mañana después de la tormenta, cuando el sol de diciembre hizo por fin su aparición sobre las cumbres y la nieve brilló con ese blanco imposible que solo existe un par de días al año. Cuando el pueblo salió a evaluar sus pérdidas y encontró lo que encontró, hubo un momento en que casi todos se detuvieron al mismo tiempo frente a la cabaña de los 2 techos. 15 personas que habían dormido adentro, más otros 20 que habían pasado cerca en algún momento de la noche, más los vecinos que habían visto los techos hundidos del hostal y la cooperativa y habían seguido la dirección de los supervivientes que ya estaban de regreso al centro. La cabaña estaba cubierta de nieve como todo lo demás. Pero su forma era perfectamente recognoscible. Las 2 pendientes del techo exterior, la silueta del segundo techo debajo, visible en las líneas del voladizo y en las proporciones de la construcción. Cubierta de nieve como una corona. Firme como siempre había sido, desde el primer día, aunque nadie hubiera querido verlo. Elías estaba en el umbral de la puerta. No hacía nada particular. No decía nada. Solo estaba allí, con la chaqueta de Rufino que ya no le quedaba tan grande. Como el primer día, mirando al pueblo que lo miraba a él, y al techo doble cubierto de blanco que durante 24 horas había sido el único lugar que no cedió, el único lugar donde la lógica de alguien que aprendió a pensar en los demás antes de que fuera necesario había mantenido vivas a 15 personas que ni siquiera sabían que lo necesitaban. El anciano Florian fue el primero en quitarse el sombrero. No dijo nada. Solo lo hizo. Un gesto simple y antiguo de reconocimiento, de alguien que ha pasado 40 años equivocado sobre algo y ha decidido que el momento de reconocerlo es ahora. Yo me quedé en la plaza hasta que el sol estuvo alto y el frío bajó lo suficiente para que los niños de las familias que habían pasado la noche en la cabaña salieran a jugar en la nieve nueva, y sus gritos llenaron el valle con esa clase de sonido que solo existe cuando el peligro ya pasó y el cuerpo lo sabe antes que la mente.
Miré la cabaña una última vez antes de volver a la biblioteca, que había sobrevivido intacta con su techo de piedra del siglo anterior. Y lo que vi fue exactamente lo que Rufino había querido que existiera. No un monumento, no una rareza, no una broma de un excéntrico, sino una estructura construida con el único propósito de estar allí cuando todo lo demás fallara. El pueblo de Valnieve reconstruyó sus techos durante los meses siguientes. La mayoría optó por reforzar las estructuras antiguas. Algunos eligieron diseños nuevos. 3 propietarios, entre ellos Gerardo Fonseca y la directora de la escuela, solicitaron copias de los planos de Rufino para incorporar cámaras de aire en sus renovaciones. Ninguno lo llamó loco en ningún momento del proceso. Elías cumplió 17 años en primavera, en una fiesta pequeña que organizamos en la biblioteca con libros y caldo y el pastel de manzana de Sonia Brave, que había decidido que le debía al chico más que una noche de hospitalidad y que la deuda se pagaba en partes iguales de comida y compañía regular. Bruno, su sobrino, se había convertido en la sombra de Elías con la devoción incondicional de los niños de 7 años que han decidido que alguien es un héroe y no piensan cambiar de opinión. Yo le regalé el 4.º cuaderno de Rufino, el original, con la línea de la primera página que le pertenecía desde antes de que existiera el cuaderno. Él lo sostuvo con las 2 manos durante un momento, con esa calma suya que ya no me parecía distancia sino algo más parecido a la profundidad, y después lo abrió la primera página y leyó la línea que ya conocía de memoria, y esta vez no la leyó solo. La dijo en voz baja, despacio, como alguien que está aprendiendo el idioma de pertenecer a un lugar. Para el chico que no tiene a nadie. Él sabrá qué hacer cuando llegue el momento. El momento ya había llegado. Y él había sabido. El doble techo de la cabaña, cubierto de nieve nueva en ese amanecer de invierno que yo no iba a olvidar mientras viviera, siguió allí cuando el sol del mediodía lo fue descubriendo capa a capa hasta mostrar la madera oscura de cedro con sus décadas de clima y lluvia y hielo. 2 techos. Una cámara de aire. Un sistema de ventilación invisible. Un diseño que había costado 20 años de pérdida y aprendizaje y obstinación construir, y que en 36 horas de tormenta histórica había demostrado exactamente lo que siempre había sido. No una rareza, no una locura, no el capricho de un excéntrico solitario. Una cabaña construida para salvar vidas. Y un chico, heredero de todo eso, que ya no era invisible.